Pero vamos ya a la primer comunicación vía Meet. Los que estén en FM, la 104.9, vénganse al YouTube, así pueden ver este informe que vamos a hacer juntos. Aquí con eh, un integrante de el Centro de Estudios Políticos Argentino, con Nicolás Tayariol. Es así, ¿cómo le va, Nicolás? ¿Cómo está? Moisés Solorza, de Radio Más Multimedia, de la provincia de Tierra del Fuego, los saluda. ¿Cómo anda, caballero? Gracias por atendernos. Buen día a vos y a todos los que están escuchando. Le cuento que, te cuento, si me permite tutearlo, te cuento Por que favor. con Hernán tenemos esta dinámica, Hernán Letcher, ¿no? Que, el que dirige de alguna forma el centro CEPA. Intercambiamos información y él generosamente, a través de todos sus colaboradores, nos envían estos informes que son más específicos por cada provincia, además de la gran labor que llevan adelante. Y nos facilitó el último informe que tiene que ver con justamente, ¿no?, esta convocatoria de analizar la dinámica laboral y empresarial en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, con datos que van de julio del 2025 a octubre del 2025, que son tomados, ¿no?, de este informe laboral de la SRT. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, lo que nosotros hacemos en el informe, básicamente, como para poder analizar a este gobierno, Uh -huh. nos paramos allá en noviembre del 2023, que es el último mes que le corresponde enteramente al gobierno anterior, y vemos, según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el último dato publicado, en este caso julio, Uh -huh. y lo que vemos es que en líneas generales, en lo que pasa el país, ahora después si querés puntualizamos en el caso propio de la provincia, Sí, claro. vemos que en ese plazo se han perdido, o por lo menos hay 18.083 empleadores que no declaran personal. Lo que nosotros presumimos es que las empresas que no tienen personal mal podrían estar trabajando, Claro. por lo cual entendemos que han cerrado. Eh, por lo cual, en todo ese periodo hay 18.083 empleadores menos, algo así como 30 empresas por día menos. Claro, ese es el dato que La- surgió y que fue alarmante. 30 empresas menos en el país, dado con datos por oficiales, día. digamos. Sí, y la contracara, o la otra forma de ver esto, Sí, es que en esa cantidad de empresas se han perdido 253.728 puestos de trabajo. tremendo. El dato es Algo así tremendo. como 416 puestos de trabajo por día. Los números son muy grandes, son muy importantes. Una forma también de verlos es que claramente el número de caída de empleo y de empresas son muy grandes y no hay ningún sector que realmente salga bien parado de todo esto. Ajá, Más allá de que los sectores más perjudicados son el comercio, la construcción, la industria manufacturera, etcétera, etcétera, tampoco vemos que el sector de explotación de minas y canteras, donde están la minería y la energía o los hidrocarburos, esté dando buenos resultados o tenga buenos resultados. claro. Intermediación financiera tampoco, por lo cual eh, cuesta encontrar ganadores Eh, en este modelo. Me surge la primera pregunta, que estos números que lo analizábamos ayer, que son demoledores, ¿no? Y tristes, porque detrás de todos estos números hay hombres, mujeres, personas de carne y hueso que han perdido su empleo, ¿no? Eso hay que, digamos, humanizar los números, digo yo, para poder darle también ese perfil, ¿no? Nico, la primera pregunta que me surge de esto es, ¿hace cuánto ustedes, en los periodos históricos de los gobiernos argentinos o en democracia, no veían números semejantes de caída de empleo de esta naturaleza? A ver, son números muy profundos. Ujú. Eh, Sería justo comparar con los 4 años de Sí, cada uno de los gobiernos anteriores. sí, Esa es la verdad. Ahora, lo cierto es que
dijimos 18.000 en lo que va el gobierno de Milei. En lo que fue la gestión Macri, hubieron 23.000 empresas que cerraron, un poquito más, 23.600. Es mucho. Eh, para ir a un número más grande que ese, habría que ir a la época de Dualde, que aunque no fueron 4 años, Ajá. la crisis tan profunda de diciembre del 2000 a mayo del 2003, más o menos, que cuando asume Néstor Kirchner, se Sí. perdieron 33.000 empresas. Fue Es- un número también mayor. La crisis también fue más profunda, por lo cual eso no hay que perderlo de vista. ok. Y es cierto lo que decís, para analizar periodo por periodo, bueno, en estos 2 años simplemente, digamos, a modo comparativo, es necesario por ahí ver cuáles son las perspectivas de crecimiento en la economía real que pueda generar empleos para recuperar al menos lo que se están perdiendo en estos 18, 19 meses del gobierno de Javier Milei, ¿no? Porque después de 6 meses ¿Cuáles son consecutivos las... de caída de la actividad, digamos, podemos decir que estamos en recesión. ¿Está bien? A mí me parece que con respecto a por dónde crear empleo, Ujú. siempre la industria es quien requiere más mano de obra, por más que actualmente la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, Sí, va complicando la creación de puestos de trabajo. Este es un problema a nivel global, no es argentino, es un problema a nivel global de que la industria cada vez genera menos puestos de trabajo que antes. claro. Pero así todo genera más puestos de trabajo que la mayoría de los servicios o que el agro, por Ujú. lo cual hay que apuntar por ese lado. Bien, Lo cierto es que el modelo que se está implementando en el país no pareciera ir por esos lugares, está bien. pareciera ir por otros lugares, por lo Ujú. cual la creación de empleo no parece ser un objetivo, y esto viene a colación de que cuando uno mira la tasa de desempleo, y es realmente baja. Claro. Realmente es baja. Después los números de pérdida de puestos de trabajo y de empresas, el nivel de desempleo es bajo. Está alrededor de los 7 puntos. No llega a 8 puntos. ¿Por qué? Porque mucha gente deja de buscar empleo tal como lo recordamos nosotros o lo imaginamos nosotros, que somos un poco más grandes, y va hacia trabajos de aplicaciones. Claro. Entonces se sube un auto y maneja, entrega comida o productos ante solicitud, y eso hace que la gente deje de ir a golpear la puerta de las fábricas para conseguir laburo y se baje una aplicación y trate de resolverlo por ese lado. Por lo cual, eso hace que tengamos bajos niveles de desempleo. Uno podría decir, bueno, pero eso no refleja la realidad. Es cierto, pero no importa, el gobierno no va a hacer nada con respecto a eso Mientras porque tenga los esos niveles de números. desempleo son bajos. Claro, Claro. claro, tal cual. Entonces el problema es un poco más complejo, hay que pensarlo desde otro lugar y hay que discutirlo un poco más abiertamente. Ok, Te dije de hablar del caso de Tierra del Fuego, a eso iba. perdón, me fui por otros lados. No, por favor. Eh, lo que pasa con Río Negro en este mismo periodo es que, perdón, con Río Negro, con Tierra del Fuego, Ujú. eh, es que encontrás 208 empresas menos. Uno podrá decir, no es tanto. La verdad que no, hay provincias en peor situación. Ujú. Lo que sí pasa es que encontrás 10.300 puestos de trabajo menos, y eso sí es mucho. Es tremendo. Eso, Para la eso es provincia mucho, de Tierra del Fuego es tremendo. es muchísimo. Estás a casi al nivel de Santa Fe, que Ujú. tiene 12.000, o Salta, que tiene 11.000, más que Entre Ríos, que tiene 9.900, por decir provincias más parejas, ¿no? Eh, Ujú. Obviamente Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires tienen números más grandes, eh, pero sí es un número muy importante. Y me parece que esto viene a colación con el shock que tuvo en la provincia el Sí, cambio de la zona franca. claro. Yo investigando un poquito, entiendo que la explicación está por ahí. Sí, aquí se da, y ahora por eso te agradezco y les agradecemos siempre este soporte, porque
ahora vamos a poner en pantalla este informe y lo analizamos ayer. Y esto tiene que ver también con una situación que se da en la isla grande de Tierra del Fuego, así se dice, con la quita de aranceles a los productos importados que generó ya más de 3.000 empleos directos en la industria electrónica solamente y una caída brutal en lo que tiene que ver con el resto de las actividades satélites a la industria electrónica, al polo tecnológico instalado en Tierra del Fuego, en donde tenemos el vencimiento con aranceles cero, por ejemplo, para el 8 de enero del año que viene. Es decir, acá nomás se pueden llegar a incrementar estos números que vimos en pantalla y que vos bien decías, no más de 10.130 trabajadores menos formales y en blanco, y ahí podemos ver, y ahí estamos mostrando en pantalla esta estadística. Eh, por lo que se analizó en el caso de Tierra del Fuego, explícanos cuál es la composición que vieron y cómo se está comportando esta dinámica con nosotros aquí en esta isla. A ver, la dinámica es muy general, cuesta un poco hacer foco en Ujú, algo en particular y decir, bueno, es esto lo que explica. Cuesta encontrar algo que explique, porque el gobierno no es que tomó algunos sectores como los ganadores del modelo y otros como los perdedores, ujú, sino que terminan siendo casi todos los gobiernos, casi todos los sectores como los perdedores, y aquellos que son los ganadores, la verdad que no dinamizan, claro, porque uno podría decir, bueno, la isla tiene ese sector que vos mencionabas de electrónica y demás, tiene energía, porque tiene algunas áreas petroleras, sí. pero la verdad que tampoco traccionan, Ujú, el turismo está muy frenado, eh, por lo cual es algo generalizado y ese es el problema. tal cual. Porque si fuese una elección, supongamos que el gobierno dice, bueno, la parte de la zona franca la vamos a eliminar y Ujú, vamos a hacer otra cosa. Bueno, nunca está bueno, pero por lo menos tenés de dónde agarrarte. claro. Esto de hacerlo generalizado y no permitir que nada florezca, Ujú, te quedas sin primavera. totalmente. Ahí vemos en el gráfico número uno del informe los datos que revelan justamente lo que vos hacías referencia, ¿no? 208 empresas menos, ¿no? En este informe que ahí estamos poniendo en pantalla, 208 empresas menos y un gráfico que es realmente alarmante, ¿no? Porque aquí podemos de alguna manera avisorar un poco el futuro de lo que estamos viviendo en el territorio, de la perspectiva económica, de la falta de crecimiento y la eliminación de aranceles a las importaciones que va a profundizar esta crisis. Por eso te decía que es tremendo, porque arrancamos de noviembre de 2023 con 2.625 empresas para pasar a 2.417, que son estos datos que ustedes recopilaron de manera oficial en la SRT, ¿es así? Exactamente, sí, y tiene el mismo comportamiento casi, Ujú, nunca coincide estrictamente, pero sí es muy parecido a la dinámica que ha tenido a nivel nacional. ajá, Lo que ves es que, viste, el primer mes como que crece, sí, enero y febrero se mantienen ahí, como continuidad del gobierno anterior, y después entra en una caída que lo que tenés que discutir son las intensidades, claro, no ya si crece. claro, Hay un momento donde se estabiliza, pero siempre cayendo, y ujú, después lo que ves son intensidades de caída. No, tal no cual. tenés algo que te muestre una recuperación. Entonces, y esto en el tiempo Ujú, empieza a perjudicarse, ¿no? Porque estamos hablando de noviembre contra datos de julio, son muchos meses. Son muchos exactamente. meses sin ver una recuperación y no se avisoran Ujú, políticas que hagan cambiar esto. De hecho, el dato está hasta julio. Uno, aunque no tenga los datos, ya sabe que agosto, septiembre y octubre también no fueron va a malos, mejorar los claro, también fueron resultados. malos. No van a mejorar. Cuando el mes que Ujú, viene actualicen a agosto, sabremos que no habrá sido mejor. Cuando actualicen a septiembre lo mismo. Y claro. cuando actualicen a octubre lo mismo. Por lo cual no nos espera un buen futuro, pareciera ser. Eh, y viendo en el desagregado, digamos, de las empresas, los rubros que son
que sufrieron mayores caídas, digamos, arranca la cabeza servicio de transporte y almacenamiento. Claro, esto y sigue con la construcción, los servicios de alojamiento, servicio de comida, etcétera. Estos, este encabezado, digamos, a ustedes se puede atribuir a la caída brutal del consumo de bienes de uso y de consumo, valga la redundancia, la caída, digamos, de la actividad económica con el transporte y la distribución y almacenamiento en la isla propiamente dicho de en Tierra del Fuego. ¿Se atribuye a la caída brutal de la actividad económica? ¿Ustedes ven algo por ahí? Mira, cuando uno analiza la demanda agregada, que es Ujú, lo que se produce anualmente en Argentina y que tiene cuatro componentes, que es el consumo privado, el gasto público, la inversión y las exportaciones e importaciones, ujú. uno lo que ve que en Argentina el 60 al 70% lo explica el consumo privado. Es decir, lo que consumo yo, lo que consumís vos, lo que Claro. consume tu vecino, lo que consumimos nosotros. Ujú. Eso explica, año a año va cambiando, pero siempre está entre el 60 y el 70%. Por lo cual, Argentina es una economía de mercado interno, principalmente. Claro. Si vos frenás el mercado interno, lo que te pasa es esto que estamos viendo ahora. Si la gente consume cada vez menos, lo que pasa es que sucede esto que estamos viendo. Si vos mirás esos sectores, vos tenés construcción, servicio de alojamiento, que es hoteles Claro. principalmente, industria manufacturera, y son las pymes, las pequeñas pymes que producen lo que venden acá adentro. Por ahí producen para varias provincias, Claro. pero todas las provincias tienen la misma situación, por lo cual les repercute fuertemente. Ujú. Si Argentina no recupera su consumo, va a tener problemas. ¿Cuál fue la gran decisión allá por 2003-2004? La decisión estratégica de fomentar el consumo interno, claramente. Viste que se decía ponerle plata en el El bolsillo a la bolsillo. gente. Exacto. Y a partir de ahí empezó la cosa a funcionar. Ujú, Porque vos le comprás, entonces el comercio vende un poco más, entonces compra más productos para vender ujú. y ese diferencial que pudo hacer paga las deudas y el que tenía, el acreedor la cobró y esa deuda que cobró la usó para pagar otra deuda que tenía y el que pudo pintó y el que pudo compró un poco más de pilcha o un poquito mejor de pilcha y el que pudo cambió la bicicleta y así se va armando, se va construyendo. Bueno, Argentina es eso. Si Que, nosotros cortamos esa parte, ujú. tenemos problemas muy grandes que no lo resolvemos con mayores exportaciones de soja. No, claro. Claro, eso es ¿Pero por qué tiene que ver con eso? Porque quien tal exporta cual. soja compra una, dos, tres, cuatro, cinco bicicletas, después no compra más bicicletas, pues ya Sí. tiene cinco. O cambia la Hilux, ¿viste? Que eso, digamos, Claro, en el promedio general, digamos, no mueve el amperímetro, digamos, ¿no? Porque esa es la realidad, tiene un límite muy cercano. claro. Porque esto se traduce después, esto que vos decías, en estas pymes y acá vamos a ver el próximo gráfico, que este número que es alarmante realmente, por lo menos para nosotros, y esto que vos decías, con niveles de provincias que tienen el doble o el triple de cantidad de población que Tierra del Fuego, que la isla grande de Tierra del Fuego, que es justamente este gráfico que demuestra los 10.301 trabajadores registrados menos en la provincia de Tierra del Fuego, que fue justamente, ¿no? Alarmó a toda la población porque es muy fuerte verlo así, insisto, con una isla que estaba acostumbrado a tener casi pleno empleo, ¿no? En las mejores épocas de nuestra provincia. Eh, Contanos un poco qué les sucedió a ustedes en comparativa con otras provincias al ver este número. A ver, lo que pasa en Tierra del Fuego, yo digo Tierra del Fuego y me refiero con su nombre largo, Sí, tal no cual. olvido eso. Perdón, pero por eso es una cuestión de reducción No, está bien, se para que no entiende. salga tan aburrido. Tiene una caída muy grande en cuanto a no pasa lo mismo con la cantidad de empresas, pero sí en la cantidad de empleadores. Pues Ajá. fíjate que noviembre, diciembre y ya en enero tiene un salto muy, muy marcado. Ujú. Eso no se ve a nivel nacional,
no podría compararlo provincia por provincia, porque es más complejo el análisis, son 24, hay que ver uno por uno, Ujú, pero por lo menos a nivel nacional no sucede de esa manera, ujú. tiene un salto muy marcado, después sí la tendencia es parecida, pero ese salto tan marcado no se ve a nivel nacional. Mira. Ahí en enero hay una decisión específica. Después Ujú, la tendencia, viste que crece un poco, ujú. como a finales del año pasado. Sí. Eso sí es más a nivel nacional, es similar. Digamos, Exactamente, eso que están marcando. se puede decir que, digamos, de alguna manera, alguna decisión que creo que se traduce esto en el acuerdo que tuvo la UOM con AFARTE, que son las terminales de autopartes y de industria electrónica. Me parece que en esos periodos que son estacionales, digamos, o fabriles estacionales, es donde se ve ese pequeño crecimiento, pero después sigue yendo un poquito más a la baja, ¿no? Eh, la última pregunta, o si tenés un poquito más de tiempo, estaría buenísimo, pero también se ve en ese desagregado de la cantidad de trabajadores por sector, la Administración Pública, Defensa, Seguridad Social Obligatoria, que encabeza, digamos, la tabla de trabajadores por sector económico que ha disminuido. También se ve en este recorte que tuvo el Estado de despidos masivos en organismos propios. Exactamente. Se puede Sí, interpretar sí, sí. así. Exactamente. Sí, sí, hay una avanzada Ujú, de, de reducción de cantidad de empleos públicos, ajá, eh, más que nada nacionales o dependientes de la nación. Entiendo que a nivel provincial, aunque han sucedido algunos despidos, no han sido tan significativos. Las provincias como que han mantenido eh, dentro de sus posibilidades los planteles. En cambio, Nación en sus entes descentralizados y desconcentrados ujú. ha avanzado fuertemente. Y claramente se ve que los sectores económicos, ¿no? Que fueron más perjudicados, claramente la construcción, la paralización de obra pública, la situación de las provincias, que eso también, ¿no? El obrero de la construcción es el más afectado, por lo que se ve en términos de sectores económicos en donde se ve la mayor cantidad de caída en la actividad, ¿no? Sí, la construcción es uno de los grandes perdedores de este modelo Ujú, y es algo que comenzó con el modelo, con la gestión. Cuando llegó este gobierno, lo primero que dijo fue se corta la obra pública ujú, y eso es construcción, básicamente. Y cuando uno habla de obra pública, habla de rutas, por ejemplo. claro. Bueno, aquí estamos viendo en el gráfico esto que te nombrábamos porque tenemos esta dinámica. Mientras charlamos contigo, mostramos esto que conversamos nosotros para que vos nos expliques, ustedes nos expliquen, nos eduquen para interpretar todos estos números que, insisto, son hombres y mujeres que han perdido sus empleos o han buscado otra alternativa para sostener, como vos bien decías, que es un dato no menor, buscan otras alternativas, generalmente subirse un auto, un Uber o una aplicación de digital, ¿no es cierto? Para buscar otras alternativas, por eso no se ve y no se refleja en el número del Alternativa, desempleo final, perdón, alternativa siempre es de peor calidad. de peor calidad, claro. Sí, claro. Eso no hay que olvidarnos. Pasa que nos fuimos acostumbrando, Ujú, se va naturalizando y lo incorporamos. Ser monotributista, por ejemplo, claro. es tener un trabajo de menor calidad que ser un empleado efectivo. Efectivo en blanco y con obra social. Con obra social, con aguinaldo, con licencias, con, con todo lo que eso implica, con mejores jubilaciones y demás. El monotributo es algo de peor calidad y trabajar como independiente en una aplicación es de peor calidad todavía. Totalmente. Eh, la última, y agradeciéndote como siempre, a vos y a todo el equipo, hay un dato que me llamó la atención, a mí por lo menos, tanto en salud, en servicios sociales y de servicios inmobiliarios que comparten ahí un ranking de una disminución del 12%. ¿Cómo se puede interpretar ese dato? Y son los comercios que se dedican a eso, principalmente. El cierre de comercio de Cuando, esa actividad, digamos. claro, sí,
la baja, la baja de la actividad económica repercute en toda la economía. Ujú. Entonces vos tenés menos trabajo o perdiste tu trabajo y si por ahí sos joven y podés, te volvés a la casa de tus padres. Entonces Claro. ya no alquilás el departamento o la casa que alquilabas. Ujú. Y Claro. eso va sucediendo en todos los ámbitos de la vida. Los servicios profesionales, vos te contrataban para que hagas un trabajo de agrimensor. Claro. Bueno, y antes te contrataban 2 veces por mes y ahora te contratan 2 veces por trimestre, Claro. Claro. por Claro. ejemplo, ¿no? Y así, cuesta a veces llevarlo a casos específicos, pero lo Ujú. que termina pasando es eso. ¿Sí? Bien. El abogado que entendía en una creación de una empresa, entonces vos le pagabas porque te hacía los papeles y la escritura y Claro. demás. Bueno, ya las empresas no se crean. Entonces venía de constituir 10 empresas el año pasado y ahora lleva 3. Bueno, todo eso es. Claro. Y por lo que vimos aquí, el sector de pymes, digamos, claramente fue, como vos decías, ¿no? El más perjudicado de, de todo esto, porque es el que abastece el mercado interno y esa caída de la actividad, en definitiva, es la que lleva a cerrar, que es la que mayor cantidad de empleo se genera. Y eso a veces es como un latiguillo que tienen muchos de sostener las pymes, las pymes, las pymes, y este gráfico demuestra exactamente lo que vos contabas, ¿no? Para nosotros eso es esclarecedor. Las pymes son las que explican el gran cierre de, Ujú. de- de empleadores. ¿Te acordás que al principio dijimos que 18.083 empresas habían Exacto. cerrado? Bueno, 18.016 empresas son pymes. O por lo menos tenían hasta 500 trabajadores. Nosotros cortamos en 500, ¿no? Exactamente. Este, Eso es la contraparte. Nico, te agradecemos enormemente a vos y a todo el equipo por tomarse este tiempo, agradecerle a todos, a Hernán de mi parte, un amigo acá de la isla, cuando vengan, los invitamos a que vengan, Inviten, a que, inviten y vamos. dale, Inviten y vamos. así podemos ver trabajar en una de esas, ¿quién te dice? Por ahí hay una colaboración Claro. en conjunto con todos y vemos todos estos datos que son interesantísimos para poder trabajarlos y masificarlos, porque esto es conocimiento, esto es un trabajo realmente impecable que hacen ustedes. Así que, Nico Tayarol, del CEPA, muchísimas gracias por estar hoy aquí. No somos neutrales por Radio Más para toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, viejo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por permitirme salir allá en la isla. Y aunque no parezca, saben ustedes de Tierra del Fuego mucho más de lo que nosotros podemos decir. Ustedes son más importantes que nosotros. Muchísimas Muchas gracias. gracias.